Buenos días, enseguida comenzamos. Me escuchan y ven, ¿verdad? Sí, doctor. Muchas gracias, buen día. Comenzamos la última clase. Les había explicado desde la primera clase de que en el examen físico existen ciertos pasos por cumplir. Recordando, los primeros era hacer un encabezamiento de 7 aspectos: orientación, biotipo constitucional, posición en la cama o en el lecho, marcha, facies, índice de masa corporal, hidratación de las mucosas. Luego venía la determinación, la toma de los signos vitales, la presión arterial, frecuencia cardíaca, pulso, frecuencia respiratoria, saturación, temperatura. Luego de esto venía la exploración de la piel. ¿Recuerdan? Tenían que determinar el fototipo de la piel, la humedad, la turgencia, la elasticidad de la piel. Y la humedad también. Venía la exploración si es que el paciente tiene las lesiones primarias como mácula, pápula, vesícula, pústula, nódulo, tumor, y o las lesiones secundarias, costra, cicatriz, queloide, liquenificación, fisura, grieta. Después de esto, ustedes tenían que fijarse las uñas, el cabello, el vello, y determinar si es lacio, si es ondulado, si tiene o no uñas, si existe alteración en las uñas, surcos, si hay coiloniquia, si hay paquioniquia, etc. Y hemos hablado la anterior clase del tejido celular subcutáneo, que ustedes también lo tienen que valorar y anotar si es que está ausente en la caquexia, si está aumentado en la obesidad, si está mal distribuido como la lipodistrofia. En el tejido celular subcutáneo se acumula patológicamente ciertas sustancias como agua, sal en el edema, se puede acumular linfa en el linfedema, aire en el enfisema, y en el hipotiroidismo, el mixedema con el depósito de mucopolisacáridos. Hasta ahí llegamos. En el espesor, a continuación del tejido celular subcutáneo, se encuentra el sistema linfático. El sistema linfático está constituido por vasos y ganglios. Estos ganglios se encuentran ampliamente distribuidos por la economía humana, y estos ganglios son como regimientos de soldaditos
que están inertes, que están inactivos hasta que aparece un estímulo, ya sea viral, bacteriano, neoplásico, metabólico, etcétera, y van a cambiar su constitución a lo que llamamos adenomegalia, infartación ganglionar, como veremos más un momento. O sea que estos ganglios son el sistema de defensa que se encuentra en el tejido celular subcutáneo y están en permanente vigilancia. Estos están comunicados ampliamente por vasos linfáticos y existen algunas unidades que también participan desde la niñez, inclusive desde la vida intrauterina, como son el vaso y el hígado como órganos linfoides también. Existe una placa que es la placa de Waldeyer y la placa de Peyer. La placa de Waldeyer está formada al inicio de la cavidad orofaringe por las amígdalas palatinas, adenoides, y la placa de Peyer en el intestino delgado, en el ilion terminal. La médula ósea, a su vez, participa en la formación de células sanguíneas como los glóbulos rojos, plaquetas y leucocitos. Este es un sistema que está integrado, es un sistema, el sistema retículo endotelial y el sistema de vigilancia a través de los diferentes grupos de leucocitos o glóbulos blancos. Los ganglios linfáticos están situados en los trayectos de los vasos linfáticos y actúan como filtros de linfa depurando residuos celulares, partículas extrañas, microorganismos, ya sean virales, bacterianos, parasitarios. Vamos a ver a continuación algunas causas. Y también células neoplásicas. Esta es la estructura. Tiene un centro germinal, una paracorteza, tiene válvulas y vasos linfáticos. Histológicamente está dividido por sectores de células polimorfonucleares con células mononucleares. Su estructura es ovalada como una judía, miden de 0,5 a 1 centímetros, la superficie es lisa, son indoloros, móviles de consistencia blanda y elástica. Esa es la constitución normal. El sistema linfático, a su vez, está formado por vasos linfáticos y son similares a una vena por la presencia de válvulas. ¿Me escuchan y ven, verdad? Me van a confirmar si es que se corta en algún momento. ¿Me escuchan? Se escucha, doctor. Y ve también, ¿no? Así mismo. Mil gracias. La característica de este sistema linfático es que presenta uniones celulares con posibilidades de apertura, lo que permite captar proteínas de alto peso molecular, globulinas, detritus y otros desechos del metabolismo. Recuerden que en la dinámica capilar existía un capilar arterial donde la presión hidrostática estaba de 25 a 30 milímetros de mercurio aproximadamente y es donde venía todos los nutrientes y oxígeno y se filtraba por los poros capilares arteriales hacia el intersticio para proporcionar a las células oxígeno y nutrientes. Luego, en el capilar venoso, esta presión hidrostática cae dramáticamente y es vencida o ganada por la presión coloidosmótica representada por las proteínas que rechupa o reabsorbe este líquido hacia nuevamente el sistema circulatorio. Esa es la dinámica capilar normal. Puede existir en el intersticio un pequeño remanente que es limpiado, reabsorbido, secado, si ustedes quieren comprender, por el sistema linfático. Entonces, el sistema linfático puede tener un cierto grado de proteínas también. De hecho, cuando se produce el linfedema, o sea, esto es lo que traduce por qué el edema es duro. Recuerden que cuando hablamos del edema, la característica principal es el edema que es duro y la piel se vuelve estirada como si se vieran los poros, el famoso signo de la piel de naranja, ¿no? La misión y función del sistema linfático es transportar la linfa, constituye un segundo sistema de retorno circulatorio. Este sistema linfático está formado por linfáticos de los miembros inferiores, los linfáticos inguinales y pélvicos que drenan en una denominada cisterna de Beckett aquí en la profundidad de la zona abdominal retroperitoneal. Desde allá sube hacia el conducto torácico y drena en el ángulo yúgulo subclavio izquierdo, ¿verdad? En cambio, existe otro sistema que va de la cabeza, cuello y miembros superiores del lado derecho y drena
al conducto torácico es del lado izquierdo. En cambio, en el lado derecho es de la gran vena linfática, ¿no? A nivel del ángulo yugulo-subclavio. Según la división topográfica, existen ganglios que los podemos ver y tocar cuando se infartan o crecen, y estos son los superficiales y pueden ser cervicales, axilares, inguinales. Esta es una clasificación grosera porque existe más de esto. Ganglios submentonianos, submaxilares, existen supra, infraclaviculares, etcétera, ¿no? Que vamos a mostrar un pantallazo más un momento. Y los profundos están representados por los mediastínicos y los abdominales, lumbares, que nosotros no podemos tocar. Entonces, si es que estos podrían crecer en tamaño, se producen manifestaciones semiológicas de obstrucción. Les había mencionado este síndrome de la vena cava superior que ocurre en el tórax cuando crece un ganglio linfático, como en el linfoma, que es un cáncer de células de los ganglios linfáticos que comprimen a la vena cava superior y no dejan que retorne la sangre de la cabeza, el cuello, hacia la vena cava superior, y esto produce un edema en esclavina de la cabeza y el cuello, solamente con circulación colateral en la parte anterior y superior del tórax. Lo mismo podría suceder en los miembros inferiores cuando en el abdomen un tumor comprime la cisterna de Beckett, por ejemplo. Entonces, en este caso vamos a tener un edema, un linfedema bilateral de los pies, duro, resistente, ¿no? Los ganglios profundos en el mediastino son peritraqueobronquiales, pueden ser pariliares, y en el abdomen pueden ser mesentéricos, retroperitoneales como los ilíacos, abdominoaórticos, etc. Y aquí viene lo importante, y en realidad el motivo de la clase es que cuando crece o aumenta el tamaño de un ganglio linfático se llama adenopatía o adenomegalia. O sea que nosotros semiológicamente a la inspección podemos ver, como este caso, o podemos palpar también este ganglio, ¿no? Ahora, cuando nosotros vemos pequeños vasos que salen del ganglio, estamos hablando de una linfadenitis. Entonces, a la inspección semiológica y palpación podemos ver y palpar cuando existe un ganglio linfático que esté infartado. Esto se llama adenopatía, adenomegalia. Aquí vemos una representación esquemática de cómo es un ganglio en color verde no inflamado y un ganglio que se inflama. Acá está rojo, caliente, probablemente con signos inflamatorios, tetracelso. Ustedes pueden ver cerca del ganglio manifestaciones tetracelso, dolor, calor, rubor, dolor, ¿sí? Aquí vemos algunos ganglios también, como en la axila, en la ingle, en el cuello. Claro que es una representación esquemática de las zonas más frecuentes donde nosotros podíamos encontrar gangliopatías. Ahora, ¿por qué crecen estos ganglios linfáticos cuando existe infiltración de células inflamatorias? Esto puede suceder en cualquier infección bacteriana, viral o enfermedades autoinmunes. La invasión de células neoplásicas, la metástasis, o también cuando es primariamente la presencia, digamos, de células tumorales como el linfoma, ya sea Hodgkin o Hodgkin, la infiltración por macrófagos cargados de metabolitos en enfermedades de depósito, por ejemplo, el depósito de glucocerebrósidos en la enfermedad de Gaucher, Niemann-Pick, enfermedad de Pompe, amiloidosis. Respuesta inmunitaria fisiológica a algún antígeno, cuando existe hipersensibilidad a las drogas, las enfermedades autoinmunes. Son 4 posibles causas, macrocausas, que podrían causar un aumento del tamaño de los ganglios. Es una respuesta a cualquier insulto, ya sea infeccioso, enfermedad autoinmune, invasión o generación de células neoplásicas, infiltración o alteraciones metabólicas en el metabolismo de algunos sustratos como los glúcidos sobre todo, y las respuestas inmunitarias a la presencia de un antígeno. Ya poniéndole un poquito la causa, digamos, que podría llevar a las infartaciones ganglionares, están todas las posibles enfermedades virales, como por ejemplo el HIV, SIDA, la rubiola, la mononucleosis infecciosa, el citomegalovirus, ébola,
chikungunya, fiebre amarilla, en algunos más que en otros se produce la presencia de infartaciones ganglionares. Las causas bacterianas pueden ser, por ejemplo, la salmonelosis, podemos hablar de la Pasteurella pestis, la peste bubónica, podemos hablar también de la tuberculosis como causa, los hongos, la micosis, la sífilis, toxoplasmosis, la tripanosomiasis como causa de infartación ganglionar. Dentro de las enfermedades inmunológicas, por no decir todas, tenemos el lupus eritematoso sistémico, la artritis reumatoidea, la dermatomiositis, la sarcoidosis, aunque no es en realidad una enfermedad inmunológica, aquí la mencionamos, a la sarcoidosis. Las enfermedades malignas, como ya les había mencionado, el linfoma de Hodgkin, el linfoma de tipo no Hodgkin, las enfermedades metastásicas, las enfermedades como la leucemia infiltrante, el mieloma, etc. Hay que hacer una diferencia ahora entre cuándo es una infartación ganglionar benigna y cuándo es una infiltración ganglionar maligna. Decimos que son benignas cuando son de breve evolución. Cuando aparece un ganglio, pero es agudo, puede ser una causa inflamatoria. En cambio, las malignas son de crecimiento progresivo y oscilante. Las benignas pueden ser dolorosas. Recuerden que hay un proceso inflamatorio. Las malignas no son dolorosas. Los ganglios en las patologías benignas tienen bordes regulares y la superficie es lisa. En cambio, en las malignas, los bordes y las superficies son irregulares. En las benignas, la inflamación va a causar una consistencia blanda, resistente. En cambio, en las malignas, la consistencia es dura, leñosa, pétrea. En las benignas no hay adherencia a los planos superficiales y profundos, a diferencia de las malignas, donde existe adherencia a planos superficiales y profundos. En las benignas son localizadas o generalizadas, en las malignas inicialmente son solamente localizadas. En las benignas los tamaños pueden variar de 3 a 4 centímetros, en cambio las malignas son adenopatías generalmente grandes. Existen excepciones, como por ejemplo la escrófula tuberculosa, que vamos a ver una imagen, que es la tuberculosis ganglionar, que ya no se ve mucho en esta época, pero hemos tenido, digamos, en los hospitales, sobre todo públicos, escrófula tuberculosa, que es típicamente una excepción, digamos, a la diferencia entre adenopatías malignas y benignas, debido a su gran tamaño, de su gran adherencia a planos superficiales profundos, se produce prácticamente una sinequias, una deformación del sitio, por ejemplo, si es en el cuello, van a ver a continuación, que sería la única excepción. Ahora, dentro de las adenomegalias, para reforzar un poquito a la etiología que hemos mencionado en el anterior slide, las infecciosas hemos dicho que pueden ser virales, como el citomegalovirus, rubiola, sarampión, adenovirus, hepatitis viral. Dentro de las bacterianas, el estafilococo aureus, streptococo, brucelosis, tuberculosis, chancro, micosis, la histoplasmosis, que es un hongo, la coccidiomicosis. Este hongo se encuentra muy frecuentemente en las palomas y se puede ver en los pacientes con SIDA, la paracoccidiomicosis, algunos helmintos como las filarias. Recuerden que la filariasis también produce linfedema. ¿Se acuerdan que les mencioné? Aunque no es propio de nuestro país, en Asia se ve estos casos. Dentro de las malignas podemos tener el linfoma de Hodgkin, no Hodgkin. De hecho, digamos, existe una clasificación interesante que es la clasificación de Ann Arbor, y esto determina si es que el linfoma está por encima o por debajo del diafragma, haciendo una estratificación de gravedad, y esto es a través de la presencia de gangliopatías. En las leucemias mieloides agudas, en las crónicas granulocíticas, en las metastásicas de cualquier origen, en las que son potencialmente malignas, como la linfoadenopatía angioinmunoblástica,
como causas malignas. Ahora, ¿qué es lo que nos interesa desde el punto de vista semiológico? Si ustedes gustan revisar el libro de Mosby-Seidel, que es un clásico de la semiología antiguo, que lo tienen en la biblioteca, no he logrado encontrar en internet, les hubiese copiado, pero existen las 7 S de Seidel, claro que es en inglés. Site es lugar, size es tamaño, shape, la forma, squeezy, si es que es la consistencia blanda, spread, si está diseminado, o sea, es muy interesante si es que ustedes podrían encontrar o revisar o leer esta clasificación. Sin embargo, para ustedes, traduciendo un poquito estas 7 S, lo que tienen que anotar cuando ustedes vean y palpen una adenopatía son todos estos aspectos. O sea que esto es obligatorio que ustedes tomen en cuenta, se pongan unos guantes, determinen el ganglio y describan todos estos aspectos en su historia clínica. Primero, tienen que determinar dónde está localizado, ya sea cervical, inguinal, axilar. Tienen que determinar el número de ganglios que están afectados. Les voy a poner un ejemplo. En la prima infección del HIV, del SIDA, cuando existe un contacto sospechoso, el paciente puede tener como un síndrome flu-like. Flu-like en inglés significa un síndrome parecido a un resfriado. El paciente está con los músculos dolidos, está como con la nariz con rinorrea y existen gangliopatías. Pero estas gangliopatías son en 2 o más lugares. Por ejemplo, puede tener cervicales, inguinales. Esta es una prima infección. O sea que este es el primer contacto con el germen y se ha producido una viremia y esto se va a guardar y va a destrozar el sistema inmunológico hacia los próximos años, ¿no? Y ahí se va a producir un síndrome de inmunodeficiencia. La forma, si es redondeada, es ovalada, recuerden que estos son parte de las características inflamatorias, a diferencia de las tumorales y es irregular. Los tamaños de pocos milímetros inflamatorios a varios centímetros, más de 4, son tumorales. La consistencia elástica, propia de la inflamación, dura, pétrea, que es propia de las adenopatías malignas. La sensibilidad tetra de Celso forma parte de las adenopatías inflamatorias. La movilidad, si son libres, no están adheridas, son inflamatorias, si son pegadas a cambios profundos o superficiales, son potencialmente malignas. El estado de la piel que recubre el ganglio, si hay tetra de Celso, les he dicho, es inflamatorio, tumor, calor, rubor, dolor. Y la evolución, si es aguda, es inflamatoria, si es crónica, es crecimiento lento, es una tumoral y si es rápido, generalmente es inflamatoria. Entonces, son todos estos aspectos que ustedes tienen que tomar en cuenta y anotar en su historia clínica a través de la inspección y la palpación. Entonces, acá encontramos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 aspectos, ¿no? Son 7 aspectos obligatorios. Acá se coloca el fenómeno que es de la evolución, que no es un aspecto que del todo, digamos, coincida con las 7 S, son los 7 aspectos, pero tómelo en cuenta, todos estos aspectos a tomar en cuenta y es una posible pregunta de examen. Como las adenopatías profundas no son accesibles al examen semiológico, estos se deben estudiar a través de exámenes complementarios. Pueden ser no invasivos como una radiografía, una tomografía axial computarizada, una resonancia magnética nuclear. Los invasivos pueden ser mediante una toracoscopía, una mediastinoscopía, una laparoscopía. También se pueden hacer biopsias guiadas por tomografía o definitivamente a través de una biopsia retirar el ganglio linfático para mandar al estudio histopatológico. Dentro de los exámenes complementarios que deberemos pedir cuando tenemos un paciente con adenopatías, ya sean superficiales o profundas, tenemos que pedir un hemograma para determinar qué característica tiene este hemograma. Si digamos tenemos un aumento de los leucocitos, y aunque no sea una gran elevación, si existen formas blásticas o formas jóvenes de leucocitos, estamos frente a una leucemia.
Si hace un examen hematológico el especialista, una punción medular para ver las características de esa médula, puede ser hipoplásica, hiperplásica, o puede ser una médula que esté infiltrada por células neoplásicas. Entonces, todo esto va a ayudar, digamos, al médico a afinar el diagnóstico. En el examen de orina, por ejemplo, se podría encontrar en algunos casos la proteína de Bence-Jones, que es propia del mieloma. El mieloma es una neoplasia a partir de las células plasmáticas. Recuerden que las células plasmáticas son las que dan origen a las inmunoglobulinas. Determinación sérica del HIV, el Western blot, o una prueba rápida, el VDRL para la sífilis y otros procesos infecciosos. Existe ahora ya, digamos, exámenes que son bastante muy certeros debido a las pruebas que son inmunológicas para determinar ELISA en muchas enfermedades. Podemos encontrar las pruebas de ELISA, PCR, que pueden determinarse algunas enfermedades como brucelosis. No hace mucho en el Hospital Viedma tuvimos un paciente con brucelosis, que es algo no es muy frecuente de encontrar, pero sí, digamos, gracias al laboratorio pudimos hacer este diagnóstico. Los perfiles inmunológicos también, determinar el complemento, determinar las inmunoglobulinas. Y otros exámenes especiales, actualmente existen el GeneXpert, por ejemplo, se puede hacer un panel respiratorio especial para determinar algunas bacterias raras y virus a nivel respiratorio. Se pueden hacer algunos líquidos serosos, por ejemplo, la pleura, peritoneo, pericardio, algunos exámenes específicos como el ADA, por ejemplo, en la tuberculosis. En la punción lumbar también podemos hacer exámenes que son más cercanos, hacer diagnósticos más precisos, virales, por ejemplo. Entonces ya tenemos una batería de ayuda, de exámenes complementarios para tratar de llegar a la causa, ¿no? Sin embargo, la causa más exacta o afinada es al hacer un examen de tomar el ganglio por una pequeña cirugía y mandar a histopatología. Esto nos va a acercar muy cerca a la etiología. Algunos cuadros especiales que se los voy a mencionar así como los mencioné en la prima infección del HIV. La mononucleosis infecciosa, también llamada la enfermedad del primer beso, es caracterizada por fiebre, adenopatías cervicales, faringitis, y en el examen periférico se puede ver linfocitos atípicos. Es causado por el virus de Epstein-Barr y esto puede acompañarse de hepatoesplenomegalia, un rash cutáneo y manifestaciones neurológicas. Esto también se produce en el HIV. Recuerden que les había dicho que el HIV en su prima infección producía una primoinfección, un flu-like o un mononucleosis-like también se llama. Un flu-like es un síndrome parecido al resfriado, pero un mononucleosis-like es un síndrome parecido a la mononucleosis infecciosa, pero en este caso la causa es el virus del HIV. El citomegalovirus también puede producir este síndrome, el herpes virus, la rubiola, hepatitis, toxoplasmosis, que es un parásito, y la brucelosis, ¿no? De todos estos, la mayor parte son virales. En el caso de la toxoplasmosis es un protozoario y la brucelosis es una bacteria, la Brucella abortus, ¿no? Aquí tenemos una imagen esquemática de cómo la mononucleosis infecciosa puede causar gangliopatías, odinofagia, fiebre y fatiga. Un síndrome adenofebril. La aparición de fiebre, adenopatías configura un síndrome con 3 posibilidades diagnósticas. Puede ser una enfermedad infecciosa, puede ser una enfermedad neoplásica o puede ser una enfermedad autoinmune inflamatoria. Es muy importante que ustedes hagan la semiología de los ganglios. Ahí les mencioné todas las causas que tienen que ustedes explorar y describir, desde la forma, tamaño, adherencia, localización, si es uno, varios. Obviamente si están frente a varios ganglios y existe hepatoesplenomegalia y fiebre, eso es algo grave. Probablemente están frente a un problema tumoral, puede ser una leucemia, linfoma, puede ser una metástasis, un mieloma, ¿no?
Entonces, en el síndrome adenohepatoesplénico, que es un tanto diferente a este adenofebril, en el adenofebril existe fiebre, puede ser fiebre vespertina hacia la noche, adenopatías y puede ser una enfermedad infecciosa. Aquí le ponemos un poco de nombres, recuerden la salmonelosis, la pasteurella pestis, ¿no? Las enfermedades neoplásicas, como por ejemplo la que hemos mencionado, linfomas, leucemias, o enfermedades autoinmunes como el lupus. En cambio, el adenohepatoesplénico es la presencia de adenopatías con hepatoesplenomegalia. Aquí ya nos está indicando algo muy grave. Porque recuerden, si es que los ganglios linfáticos en una zona, por ejemplo, modelo, que estaba a nivel cervical, no se ha controlado y ha pasado a nivel probablemente axilar y de aquí ha pasado a la gran vena linfática y ha pasado por el conducto yugulosubclavio. Mejor dicho, en el ángulo yugulosubclavio está la gran vena linfática y entra circulación venosa y se va a producir un aumento del vaso y el hígado. O sea que cuando ustedes se encuentren gangliopatías más hepatoesplenomegalia, piensen siempre, como dice nuestro refrán en terapia intensiva, piensa mal y acertarás. O sea, piensen en algo que es grave. Dentro de las causas de este síndrome adenohepatoesplénico está el HIV, el SIDA, la rubiola, el citomegalovirus, la toxoplasmosis, la histoplasmosis, hongos, brucelosis, fiebre tifoidea, las fiebres oncohematológicas como otra vez leucemia, linfoma, Hodgkin, no Hodgkin, amiloidosis, lupus eritematoso y la sarcoidosis. Para casi terminar, ¿cómo hay que hacer el enfoque de las adenopatías? Hay que distinguir dos grandes grupos. Los pacientes que tienen bajo riesgo, obviamente las adenopatías son debidas a una inflamación, infecciones activas o residuales. Esto vamos a poner un ejemplo, digamos, un piercing, si es que se ha colocado en la nariz, en el lóbulo de la oreja, esto puede condicionar una gangliopatía cervical. Única. Si es que, digamos, no hubiera contaminada las jeringas con lo que han colocado este piercing, porque recuerden que también por los tatuajes y piercing puede haber transmisión de hepatitis. Entonces, esto ya podría hacer sospechar de algo más grave, ¿no? Una simple amigdalitis o una tonsilitis podría llevar, digamos, a gangliopatías cervicales únicas con cierta fiebre o la mononucleosis infecciosa. Y esto va a hacernos que vayamos observando y siguiendo y haciendo un control de hemograma completo y control clínico. En cambio, si tenemos un paciente de alto riesgo con enfermedades autoinmunes como lupus, esclerosis sistémica, dermatomiositis, polimiositis, infecciones, neoplasias graves, debemos sospechar por el tamaño, localización, número de ganglios, hepatoesplenomegalia. Acá ya se tienen que hacer laboratorios especializados, ¿no es cierto? Algunas pruebas especiales que se utilizan en los laboratorios para determinar la causa, como un GeneXpert, como un PCR, como un ELISA específico de una enfermedad que sospechamos, los antecedentes del paciente, imágenes como tomografía, resonancia magnética o una simple ecografía, y obviamente hacer una biopsia ganglionar hasta determinar la causa que está llevando a este problema. Acá un esquema de lo que son los síntomas más frecuentes en el HIV. Les mencionaba los síntomas que se parecen a un resfriado, el flu-like síntomas parecidos al resfriado, sudor nocturno, existe aptas, rash, se agrandan los ganglios, que esto es muy importante en más de 2 sitios. Algunas adenopatías que son patognomóticas, por ejemplo, el ganglio de Virchow, en la región supraclavicular izquierda, es un ganglio pétreo, duro, grande, es patognomónico de un cáncer gástrico, el ganglio de Virchow. Existe un ganglio que es infraclavicular, que también puede estar relacionado a algunos cánceres abdominales, como es el ganglio de Krukenberg en los cánceres de ovario.
Pero si ustedes están frente a un paciente caquético, un paciente adelgazado, un paciente que tiene este ganglio acá, que es patognomónico, piensen fuertemente en cáncer gástrico. El signo de la hermana María José, que son gangliopatías que van hacia el ombligo. Acá ustedes pueden encontrar como un rosario de ganglios alrededor del ombligo o en el mismo ombligo. Este es un signo clásico de un carcinoma, un cáncer gastrointestinal, ya sea de colon, intestino delgado, estómago. Hepatocarcinoma, este es un signo patognomónico también de algún cáncer gastrointestinal oculto que podemos encontrar infiltrado a nivel de la piel del ombligo, cercana como un rosario de ganglios en el mismo ombligo. Este es el signo de la hermana María José. Y para terminar, esta es la escrófula tuberculosa, que les mencioné que es un ganglio que escapa un poquito a la clasificación. Recuerden que los ganglios que son enormes, los ganglios que son varios, pueden hacer sospechar de una neoplasia. Sin embargo, la excepción les mencionaba que es la adenitis tuberculosa. La adenitis tuberculosa va a producir así signos inflamatorios en la obesidad del ganglio. Y también la característica es que produce sinequias, va deformando la piel vecina, va produciendo así como el acné, cicatrices, porque se va a fistulizar este ganglio. Fistulizar significa que se va a abrir al exterior y lo que va a salir de ese ganglio es una secreción gaseosa como si fuera quesillo seco. Esto es propio de la adenitis tuberculosa. Y estos ganglios se pueden producir en cualquier sitio, pueden ser a nivel cervical, pueden ser a nivel axilar, a nivel inguinal. Entonces, obviamente, estamos con todas las características de un paciente tuberculoso, ¿no? Quizás es la única excepción que no les he mencionado en facies. La facies bella del tuberculoso. La facies bella tiene ojos hundidos, pestañas que son grandes, largas, chascañahui, falta la bola adiposa de Bichat, nariz afilada, mentón afilado. Esta es la facies bella del tuberculoso. Facies tísica también se llama. Gran enflaquecimiento. Y si ustedes se encuentran, recuerden que la tuberculosis tiene diversas ubicaciones. Puede ser tuberculosis pulmonar, puede ser una tuberculosis renal, una tuberculosis peritoneal, una tuberculosis miliar y también esta tuberculosis ganglionar, que es un poco raro encontrar, ya les digo, pero sí en el pasado encontramos bastante cuando no se podía controlar esta enfermedad. Ahora, a pesar del tratamiento, tenemos, pero no esta característica de escrófula tuberculosa. Sí encontramos muy frecuente en los hospitales, sobre todo públicos, la tuberculosis pulmonar, la tuberculosis miliar. Y lamentablemente también tenemos ya cepas que son multidrogos resistentes al tratamiento y es un problema actual de salud. Con esto estamos terminando todos los temas que me otorgaron. Voy a sugerir al departamento que el próximo año, porque yo los voy a ver el próximo año a los que repitan solamente, que me otorguen 5 clases. Creo que he hecho una maratón, comenzando temprano, y algunas clases inclusive han sido de 1 hora y 10 minutos para poder alcanzar a terminar todo el programa. No sé si he cumplido sus expectativas. Yo les agradezco, distinguidos, a los que han podido asistir. Y pues espero preguntas. ¿Me escucharon y vieron, no? ¿O no? Sí, doctor, se escuchó y se vio. Gracias. Preguntas. 2 minutos de resumen mío. El examen físico se realiza a la cabecera del paciente, a la derecha del paciente. Esa es una norma desde el Renacimiento, creo. Entonces, ustedes tienen que hacer inspección, palpación, percusión, auscultación, que son los métodos clásicos de examen físico semiológico. No siempre se hacen todos los órganos
percusión ni auscultación, por si acaso. Clásicamente la palpación, percusión e inspección se realiza en el tórax, pulmones, abdomen y corazón. Claro que en el corazón, en el tórax, la percusión ya es un procedimiento un poquito moroso. En todo caso, ya tenemos algunos recursos como la ecocardiografía. Entonces, hemos dicho que en el examen físico se comienza con los 7 pasos: orientación, tiempo, espacio, persona, qué tipo de cara tiene el paciente para recordar rápidamente, puede ser pálido, cianótico, histérico, rubicundo, etcétera. Biotipo constitucional, paciente puede ser mesomorfo, un atlético, puede ser un ectomorfo, un pícnico, un gordito pequeño, un asténico, longilíneo delgado. Predominan enfermedades específicas en cada biotipo. La actitud y decúbito, si el paciente está en decúbito prono, supino, semirrecumbente, semifolle, decúbito lateral, derecho, izquierdo, pistótonos, maometana, etcétera. La forma en la que camina, si es en cámara lenta, si es con brusca elevación del pie, caída de talón, si es una marcha de borracho, de ebrio, que es la marcha atáxica. ¿Cómo son las mucosas? Si están rosadas, húmedas, si están secas, cianóticas, histéricas. El índice de masa corporal, que es la relación del peso y la talla, una fórmula de peso dividida entre talla al cuadrado. Bueno, vienen los signos vitales con la determinación de la presión arterial, pulso, frecuencia cardíaca, respiratoria, saturación. Y existen rangos de normalidad que les he mencionado para determinar cuándo está desaturando el paciente, cuándo tiene fiebre, si es hipotérmico, hipotenso, hipertenso, taquicárdico, bradicárdico, taquipneico, bradipneico, taquisfícmico, bradisfícmico. Viene la piel con la exploración de los fototipos. Recuerden que hay 6 para no poner si es blanco, moreno. Directamente ponen fototipo 1, 2, 3, 6. ¿Cómo es la piel? Si está húmeda, si está seca, anhidrosis, hiperhidrosis o diaforesis. La piel, si la turgencia, elasticidad está conservada o disminuida. Recuerden que la piel joven no hace pliegue, no tiene arrugas. En cambio, en la tercera edad tenemos una gran disminución de la turgencia y elasticidad. Y la temperatura, si está fría, tibia, caliente. Y ahí buscamos si hay lesiones primarias en el paciente: mácula, pápula, vesícula, pústula, nódulo, tumor. Si es que existen secundarias, cicatriz, queloide, fisura, grieta, lichenificación. Pasamos a las uñas, si hay uñas, si son débiles, onicorexis, onicogrifosis, coiloniquia. Describimos lo que encontramos, ¿no? Ve los cabellos, si el paciente tiene, yo que sé, si es mujer, si tiene hirsutismo o si tiene calvicie, cómo es el cabello, la distribución, si hay hipertricosis o no. El vello pubiano en la mujer es triangular, en el hombre es romboidal. Esto se altera en la hepatopatía crónica, en la cirrosis, por ejemplo. Los varones se vuelven con un vello pubiano de tipo triangular. Y seguimos con la exploración del tejido celular subcutáneo, si hay o no hay, caquexia, obesidad o lipodistrofia, si está mal distribuido, si hay edema, linfedema, si hay enfisema, si hay mixedema o no hay. Y en el espesor de estos están los ganglios superficiales. Determinar 7 cosas: localización, forma, bordes, si son adherentes o no a planos profundos, 6 signos inflamatorios, número de ganglios. Y listo. Eso es todo lo que ustedes tienen que hacer en esta parte del examen físico semiológico, hasta donde llegué. Seguramente a partir de la próxima clase ustedes comenzarán con tórax, corazón o etcétera, ¿no? Preguntas. Bueno, si no hay más preguntas, distinguidos, hasta aquí. Muchas gracias por la atención. Hasta el año. Chao, chicos. Muchísimas gracias, doctor. Listo. Chao, chicos. Muchas gracias, doctor. Chao, chao. Sí, Alan, te escucho, perdón. Yo pensé que habías grabado, Alan. Claro que sí, les voy a pasar, ¿ya? A ti te voy a pasar y socialices. Listo, un abrazo, gracias. Muchas gracias, doctor. Hasta luego. Chao.